Muchas gracias y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio al tema en esta noche y hoy tenemos un tema muy interesante que se conoce como el síndrome de burnout. Y vamos a ver el día de hoy en qué consiste este síndrome que cada vez afecta más a muchas personas alrededor del mundo, principalmente en el área laboral, pero también en el área ministerial, ¿verdad? Que son los dos temas que, que nos abarca este programa. Y para ello vamos a comenzar hablando un poco acerca del tema. Eh, ¿Cómo es y dónde se desarrolla este síndrome conocido como el síndrome de burnout? Lo primero que vamos a ver es que está relacionado principalmente con el área laboral. Al decir área laboral, también vemos el trabajo que se hace en el ministerio, ¿verdad? Porque una de las características interesantes del síndrome de burnout es que originalmente se vio reflejado aquellas empresas de servicios, es decir, no aquellas que ofrecían productos a los clientes como ir a un lugar y comprar una Coca-Cola o comprar algo tangible que pudiéramos tocar, sino principalmente en ambientes de educación, donde lo que se está ofreciendo es un servicio de conocimiento, o también en los hospitales o servicios médicos, también empezó a darse este síndrome. Y por lo tanto también en la parte ministerial, porque cuando nosotros vemos el trabajo de pastor o de ministro dentro de una congregación o de una iglesia, conlleva esa relación e interacción con otras personas. Y se han hablado muchas cosas interesantes acerca de esto, pero vamos a ir entrando, vamos a ir entrando en el tema. Y dice, es necesario entender la influencia de los factores psicosociales en el trabajo. ¿Se recuerdan que cuando estuvimos hablando de motivación hace unas clases atrás, hablamos de los estudios de Hawthorne que realizó un profesor de la Universidad de Harvard, Elton Mayo, en una planta de Western Electric? Pero dentro del trabajo que él hizo, empezó a mejorar las condiciones laborales, el entorno, la iluminación, los horarios de trabajo. También empezó a mejorar aspectos relacionados con los salarios, con, con la forma en que se les pagaba, todo lo que tenía que ver con el ambiente laboral. Sin embargo, en ese estudio que él realizó, llegó un momento de frustración al ver que habían dividido la planta de Western Electric en dos grupos, uno el que tenía cambios en su ambiente laboral y el otro que no tenía cambios en el ambiente laboral, pero ellos esperaban que con mejores condiciones de trabajo, con aspectos de iluminación, de ventilación, de horarios, de salario, etcétera, mejorara la productividad de los colaboradores. Entonces ellos decían, si a estos les estamos dando más cosas, ellos deberían mejorar su desempeño laboral. Y estaba enfocado mucho a la parte de productividad dentro del área laboral. Cuando Elton Mayo estaba a punto de abandonar el estudio, un poco frustrado por no ver diferencias marcadas entre los dos grupos, descubrió algo muy interesante, que el otro grupo que que no había recibido todos los incentivos laborales y sin embargo se mantenía motivado, tenía una característica, y la característica era que tenía una excelente interacción entre los miembros del equipo. Eso tenía que ver con otras actividades relacionadas fuera del trabajo, como por ejemplo grupos de juegos, como grupos de ajedrez o grupos de damas chinas o reuniones para hablar acerca de los hijos y compartir. Esas interacciones fuera del ámbito laboral hacía que las personas tuvieran un sentido de pertenencia
y se sintieran motivadas para llegar a trabajar. De ahí entonces surge una de las escuelas de administración más interesantes que está relacionada con esta parte psicosocial de las relaciones en el trabajo. Por eso en muchos trabajos yo he escuchado algunos jefes y supervisores que a veces hablan con los colaboradores y les dicen, aquí se viene a trabajar, no a socializar, y póngase a hacer lo que le corresponde. Y realmente eso es un desconocimiento, como lo que hemos hablado en otras ocasiones, cuando la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces ellos desconocen que esa interacción social les permite mantener un equipo más integrado y al estar más integrados logran un mayor desarrollo dentro del trabajo. Y entonces aquí menciona, dice, por una parte las interacciones que de una manera se dan entre este ambiente de trabajo y luego también menciona y dice la satisfacción en el trabajo y las condiciones organizacionales. Algo interesante del trabajo es que cuando se diseña un puesto de trabajo, se dice que se diseña en dos dimensiones principales. Esas dimensiones son llamadas el alcance del trabajo y la otra es la profundidad del trabajo. Cuando nosotros hablamos acerca de eh, del alcance del trabajo, nos referimos a todas aquellas funciones que puede tener asignadas una persona en su puesto de trabajo. Por ejemplo, podríamos tener un gerente general, pensemos. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones son supervisar el trabajo de la planta, ver el área de marketing, velar porque la parte contable esté funcionando bien, tener interacción con otras organizaciones. Y ahí empezamos a asignar todos los puntos de lo que puede hacer la persona dentro de su trabajo. E incluso también podríamos incluir cosas que no puede hacer. Fíjense que, por ejemplo, en muchos trabajos hay un puesto que se conoce como relaciones públicas. Y esta persona de relaciones públicas ha sido capacitada y ha recibido entrenamiento para poder comunicarse con los medios masivos de comunicación, para tener interacción con otras empresas. Y, por ejemplo, cuando sucede algo negativo dentro de alguna planta de producción, pensemos que se cae algo de una estantería, lastima a un trabajador y tiene que ir a parar a la emergencia de un hospital. Dentro de las funciones dice, miren, si viene la prensa a preguntar qué fue lo que pasó, nadie tiene derecho a dar declaraciones a la prensa ni a ningún medio. Entonces, eso está dentro de su manual de funciones. Y esa es una de las dimensiones en las cuales se diseña el trabajo. ¿Por qué se hace eso? Para evitar que alguien diga, ay, sí, fíjese, es que aquí no nos dan equipo de protección y entonces ponga en mal a la empresa y la empresa reciba multas, sanciones y eso ha pasado o podría pasar. Entonces, por eso se asigna dentro del manual de funciones lo que puede y lo que no puede hacer una persona. Ese es el alcance. Y luego la otra dimensión es la profundidad del puesto. Y eso se refiere a la libertad que tiene una persona de poder realizar su trabajo como mejor le parece o si debe seguir ciertos pasos metódicos para poder realizarlo. Entonces, un manual eso hablábamos primero del manual de funciones, eso está relacionado con el alcance del trabajo, pero luego cuando hablamos de los famosos manuales de procedimientos, están relacionados con esa profundidad del puesto o con la libertad que tiene para poder realizarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, una persona que trabaja en ventanilla de un banco podría tener poca profundidad en su puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a seguir una serie de pasos detallados y exactos para realizar su trabajo. Por ejemplo, primero, llegue a la oficina, guarde en su locker
sus pertenencias personales, vaya a la bóveda, solicite su caja para empezar a cobrar, ingrese su contraseña, use el token de seguridad. Si llega alguien para cobrar un cheque, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Entonces, se dice que todo está bien detallado en su manual de procedimientos y por lo tanto su trabajo tiene poca profundidad. Ahora, cuando se habla de esa parte de diseño de puestos en administración de empresas, entonces se dice que cuando un puesto tiene poco alcance, se debe buscar darle mayor profundidad o mayor libertad para poder realizarlo. ¿Para qué? Para que no se aburra y no sienta monotonía en el trabajo, porque está repitiendo lo mismo siempre. Llega a un punto, hay un ciclo, lo que se conoce como la curva de aprendizaje del trabajo, en la cual la persona empieza, pensemos alguien que llega como aprendiz de panadero a una panadería. Y al principio está bien atento y ve cuánto le echa el panadero principal, cuántas dosis de harina, cómo lo mezcla con los huevos, le echa aceite, qué otros ingredientes. Está muy atento y tiene mucha expectativa y mucho interés y motivación en el trabajo. Pero cuando a él ya le toca empezar a hacer, primero le cuesta, después se va perfeccionando hasta que llega un punto en que él ya es experto. Entonces ahí alcanzó el pico máximo de su curva de aprendizaje. Y lo que debería suceder es que debería mantener una estabilidad de madurez el mayor tiempo posible, debería mantenerse ahí a lo largo del tiempo, el mayor tiempo posible antes de empezar a decaer. Pero muchas personas llegan a ese punto y están un tiempo y luego empiezan a decaer. Por eso también hay un dicho muy interesante que dice que escoba nueva, dice aquí en Guatemala, barre mejor, dice, porque tiene todo ese interés y toda esa motivación en el puesto de trabajo. Entonces, lo que menciona acá de, de la satisfacción en el trabajo está relacionado con esa libertad. Por eso, algunas organizaciones, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo podría mencionar algunas conocidas, como por ejemplo Banco de los Trabajadores o Bantrap. Ellos tienen un sistema de trabajo donde no sé si aún lo mantienen, pero anteriormente la persona que estaba en ventanilla podía estar un día en ventanilla cobrando y a los 2 meses lo movían a servicio al cliente y a los 2 meses lo movían a promotor para salir a promover productos en la calle. Entonces, eso le iba representando retos nuevos cada vez, no caía en monotonía en el trabajo y mantenía esa motivación y esa satisfacción en el ambiente de trabajo. Luego habla también de las condiciones organizacionales. Se recuerdan que en la clase de liderazgo mencionábamos que esas condiciones organizacionales están muy influenciadas y fuertemente marcadas por el líder y el tipo de liderazgo que la empresa tenga. Por eso nosotros vemos grandes líderes, algunos famosos como Elon Musk, Steve Jobs, Steve Wozniak, Jeff Bezos, y piensen ustedes en cuántos líderes más de estas grandes empresas han logrado desarrollar estas grandes compañías por ese carisma en el liderazgo, por esa capacidad de integrar equipos, de mantener motivados a los equipos, etcétera, ¿verdad? Y también vemos en algunos otros casos, algunas organizaciones, yo he conocido, que logran crecer por líderes déspotas y fuertes que oprimen a los trabajadores y los trabajadores por esa presión logran desarrollar, pero también logran crecer, logran mantenerse un tiempo, pero también de igual forma vuelven a caer porque no logran sostener ese tipo de liderazgo a lo largo del tiempo. Y entonces todos estos factores van influyendo en el ambiente laboral. Por ejemplo, ese liderazgo va creando lo que se conoce como la cultura organizacional.
Y cada organización tiene una cultura organizacional, así como cada iglesia tiene una cultura organizacional. A veces llegamos a organizaciones donde el ambiente es bien agradable y todo se siente muy bonito, y a veces llegamos a otros donde el ambiente se siente tenso y el jefe o supervisor solo lanza una mirada a los subalternos y todos están ya con temor. Entonces, cada organización tiene su propia vida o su propio ambiente. Podríamos decir que el clima organizacional es el ambiente y es la sangre, es lo que le da vida a las organizaciones. Y esto es la base de este conocimiento. Dice, y por otra parte también entra a funcionar las capacidades del trabajador. Miren qué interesante esto. Primero las capacidades, luego sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todos estos elementos también van a influir en el trabajador. Dentro de esta parte de las capacidades, hay un principio en la parte administrativa que se conoce como el principio de Peter. Y ese principio dice que una persona puede ser promovida a un punto de incapacidad. Un ejemplo muy interesante es un equipo de ventas. A veces puede haber un equipo de ventas donde hay un vendedor que es sobresaliente, vende bastante y tiene ese carisma y esa relación con los clientes, y de pronto el supervisor se va a otra empresa o escala un puesto gerencial o hay un cambio y dicen, bueno, ahora ¿a quién ponemos de supervisor en el equipo? Y entonces muchos lo reconocen a él porque dicen, no, es que él es muy bueno y es sobresaliente, es el mejor vendedor. Entonces, pongamos al mejor vendedor como supervisor de ventas o como gerente de ventas. Pero miren lo interesante, que muchas veces él puede tener todas las capacidades para su puesto actual, pero no tener las capacidades para el puesto futuro. Y en eso se basa el principio de Peter, que una persona puede ser ascendida a un puesto de incapacidad. Y entonces viene este supervisor y asciende a supervisor o gerente de ventas, pero tenía todas las habilidades para relacionarse con los clientes, pero ahora no tiene las habilidades para manejar al equipo, para motivarlo, para organizarlo, para planificar, para planeación estratégica. Y podríamos seguir enumerando un montón de elementos más, o su propio estilo de liderazgo, que aún nos hace falta ver dos escuelas de liderazgo que las vamos a ver primeramente Dios en las clases siguientes. Pero todos esos factores podrían llevar a la persona a un punto donde él sienta que sus capacidades ya no son suficientes, y eso también le va a generar un estrés en la parte laboral. Luego vienen las necesidades, ¿verdad? Si la persona no logra cubrir sus necesidades con el salario que está recibiendo, también va a empezar a buscar quizá otros trabajos fuera de la organización. Y esos trabajos lo puede llevar a un desgaste, a que sale de un trabajo, va corriendo a otro, se desvela en el otro, llega desvelado al primer trabajo. Y eso es por cubrir las necesidades que tiene. Luego también puede ser la cultura, si creció en una cultura, por ejemplo, de confrontación, de pleito, eso puede afectar sus relaciones interpersonales con el trabajo, crear estrés. Y luego la situación personal fuera del trabajo, que aunque muchas veces se habla y se dice, miren, deje ahí en la puerta sus cosas personales, por mucho que se le diga a una persona, siempre va a estar arrastrando algo, problemas familiares, que lo dejó la novia, que eh, fracasó un negocio personal, que le están cobrando intereses de más en una tarjeta o se atrasó en un pago y no tiene. Todo eso va a afectar y va creando un estrés. Ahora miren qué interesante, dice todo en conjunto, dice todo lo que ya vimos. Primero, el diseño del puesto, la parte de motivación, luego el clima organizacional, el liderazgo, las capacidades del trabajador, las necesidades, su cultura, la situación. Todo eso va a tener efectos en el rendimiento del trabajador y luego
en la salud del colaborador también. Y esto me gusta mucho y me llama la atención porque a nivel secular se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que no tienen un origen real en alguna patología clínica médica, pero sí tiene una relación con algo emocional interno de la persona. Fíjense que, por ejemplo, habla y dice alguien que se aguantó una cólera o un enojo o se molestó con alguien y se peleó y se enojó y después el estómago, porque segregó ácidos y se puso en una actitud de alerta y de estrés. Ahí viene la actividad 3. Entonces, algo emocional terminó afectando lo físico y lo físico también afecta a lo emocional. Y por eso también si nosotros lo vemos a nivel bíblico, la Biblia menciona y dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice. Y luego habla en otro pasaje y dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, dice. Entonces, o hace un llamado a cuidar el cuerpo para que lo espiritual también esté bien. Y si lo espiritual esté bien, también el cuerpo está bien. Entonces hay una relación directa entre eso. Y cuentan como historia que, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, donde los famosos POW o Prisoner of War, que eran capturados y torturados para sacarles información, empezaban a afectar su resistencia física. Imaginémonos aquellos marines o fuerzas especiales de Estados Unidos que eran capturados y les decían, dinos, ¿dónde está el campamento? ¿Dónde colocaron minas? Yo no les voy a decir nada, porque estaba así bien fuerte. Pero luego los dejaban sin comer, los dejaban sin bebida, cuerpo empezaba a desnutrirse, recibían descargas eléctricas, torturas, un montón de torturas que ni vale la pena hablar, pero entonces descubrieron algo interesante, que cuando se quebranta la resistencia emocional, también se va a quebrantar la resistencia física. Y cuando se quiebra la resistencia física, como en el caso de los prisioneros de guerra, de Vietnam, entonces la resistencia emocional también se terminaba quebrando. Entonces aquel soldado de fuerzas especiales o marín que fue capturado y dijo, nunca les voy a decir nada, cuando ya estaba torturado y su resistencia física estaba quebrada, empezaba a hablar porque había una relación entre las dos resistencias. Este documento se los voy a compartir para que ustedes lo tengan como referencia. Pero entonces miren qué interesante, porque entonces todo esto, aparte del diseño y todo, primero puede generar un desánimo, un descontento que va decayendo en la parte laboral y hasta llegar a convertirse en un estrés personal y luego en un estrés laboral. ¿Qué es el estrés? Y hemos oído hablar mucho acerca del estrés y dice se ha definido como un esfuerzo agotador para mantener funciones esenciales al nivel requerido. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de los prisioneros de guerra, ellos sufrían un alto nivel de estrés que terminaba quebrando su sistema nervioso, emocional, terminaban perdiendo la esperanza, todo. Y entonces dice, puede ser información también que el sujeto interpreta como amenaza de peligro, como frustración y como amenaza que no puede reducirse o como una imposibilidad de predecir el futuro. Miren qué interesante, porque se ha hablado muchas veces que dice que preocupación es ocuparse previamente de algo que no está en el presente, pero que nosotros empezamos a preocuparnos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con esto? Y eso es adelantarse a la ocupación. Por eso también en la Biblia menciona, y como adelantos, porque yo sé que ustedes me van a ayudar después a compartir varios versículos bíblicos en relación a eso, pero la Biblia dice, basta a cada día su propio afán, porque eso va a reducir el estrés. Y aquello que
que podríamos encontrar como amenaza de peligro, entonces decimos, no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y entonces ahí va dando Dios la, el remedio para, para reducir esa sensación de estrés en el trabajo. Pero dentro del trabajo se puede dar por muchas razones. Por ejemplo, un jefe le dice, ah, este vendedor está sobresaliendo demasiado, este me puede mover la silla y quitarme el puesto, entonces lo voy a empezar a desesperar para que se vaya. Ahí hay un nivel de estrés, tanto para el jefe, que ve una amenaza en un colaborador sobresaliente, como para el colaborador sobresaliente que ve que no lo aceptan en el trabajo y que él está dando lo mejor de sí y que siempre hay un pero. Mire cómo quedó ese trabajo. Eso lo han hecho mejor otros. Él empieza a percibir esa amenaza de peligro, de frustración, algo que no puede predecir del futuro, y eso crea estrés. Ese estrés también se puede dar en las relaciones interpersonales y también se puede dar a nivel ministerial, ¿verdad? Ahora avancemos un poco más acá y dice, el estrés puede tener consecuencias positivas o negativas para el individuo. Fíjense que las experiencias positivas del estrés es que, por ejemplo, pensemos que alguien va en una calle caminando y en eso empieza a escuchar un montón de cuetillos o petardos, como dicen en otros países, y entonces él salta en una actitud de alerta. Le desarrolló un estrés, pero esa actitud de alerta lo hizo poner su vida a salvo. Podían haber sido disparos o también que va caminando en una vereda y de pronto salen unos perros y surge una acción de estrés que le permite defenderse o correr porque hay una descarga de adrenalina sobre su cuerpo que le permite correr y salir huyendo o darle una patada al perro o gritarle y reaccionar de tal forma que pone su vida a salvo. Entonces, en un principio, el estrés tiene una connotación positiva, pero cuando es prolongado, dura demasiado tiempo, entonces va provocando condiciones negativas para la persona. Ahora, ¿qué es el estrés laboral? Y dice, se define como las reacciones físicas y emocionales perjudiciales que ocurren cuando las exigencias de trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Miren qué interesante, porque ¿qué puede provocar estrés en el trabajo? Por ejemplo, algo que podría provocar estrés es cuando una persona está trabajando en un banco, y a veces lo hemos visto, al menos aquí en Guatemala pasa mucho, y uno llega a fin de mes o quincena a hacer una operación o cobrar un cheque y el cajero está ahí que una gran cola y no logra activar su computadora. Permítame, ya voy. Y ahí está el pobre y eso le crea un estrés porque las capacidades, dice, o las exigencias del trabajo no igualan las capacidades. La exigencia es que hay una gran cola y el sistema lento. Permítame, es que el sistema está lento. Permítame, es que se nos cayó el sistema. Y entonces esas capacidades no igualan las exigencias y eso puede crear el estrés dentro, dentro del trabajo. Y dice, estas situaciones llevan a que la persona no pueda realizar de manera adecuada las demandas del trabajo. Sí, es que yo quiero, pero no me doy abasto. Ahora, hay un caso que la Biblia menciona y es cuando el pueblo de Israel avanzaba a través del desierto. Y entonces llegaba la gente a buscar a Moisés y le decía, Moisés, mira, tengo este asunto. Ah, muy bien, perdonen, deténganse porque aquí me están buscando. Y detenía todo el campamento. Entonces llega un momento en que su suegro Jetro, lleno de sabiduría de parte de Dios, y Dios lo usa para hablar, le dice, mira, si no vas a avanzar, porque tú estás atendiendo todas las funciones que requiere el pueblo. Entonces, ahí entra el principio de delegación y que aún a nivel de las universidades seculares, eso se estudia en la parte de delegación de funciones, que dice, busca personas llenas de sabiduría y le da características de las personas que él iba a buscar y que se ponga de tu espíritu en ellas, o sea, como con la misma visión, con ese mismo
empuje, es ese mismo espíritu que ministraba a Moisés y entonces delégalos para que sean jefes de, no recuerdo las cantidades, pero los pastores me van a corregir, pero algo así como jefes de miles, jefes de cientos, y que solo los asuntos más importantes los traigan a ti. Entonces, de esa manera, el campamento va a avanzar más rápidamente. Ahora, miren qué interesante esto, porque en ese principio de delegación, él redujo su estrés y esa incapacidad de poder atender toda la demanda de trabajo que existía y que es lo que menciona acá. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial? Miren qué interesante esto, porque hablábamos que la parte psicosocial tiene que ver con aspectos psicológicos y de relación con otras personas. Dice, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Dice, por una parte consisten en interacciones en el trabajo. Esto era lo que mencionábamos, que dentro de un trabajo está lo que se conoce como las relaciones formales, que son las que están marcadas por el organigrama, donde dice, mire, él es su jefe. Esa es una relación formal dentro del organigrama. Y otra relación que dice, miren, ellos son sus subalternos. Esas son las relaciones formales. Pero también dentro del trabajo hay interacciones informales. Por ejemplo, salen todos a comer y ¿me puedo sentar aquí? Disculpe. Sí, claro, siéntese aquí. Mire, yo he visto que la viene a dejar su esposo todos los días al trabajo. Ay, sí, fíjese, es que él trabaja por acá cerca. Ah, viera que a mí mi esposo también me viene a dejar todas las mañanas. ¿Y en qué trabaja? Y empiezan a platicar. Y mire, ¿y a usted le gusta la costura? Sí, a mí me gusta. Mira, y tenemos un grupo de costura. Y ahí empieza una relación no formal dentro del trabajo. También se dan equipos deportivos, como hablábamos, y también se pueden dar relaciones negativas cuando surgen, por ejemplo, sindicatos que son perjudiciales para la organización, pero esas son relaciones no formales que se dan. Luego el medio ambiente o el clima organizacional, la satisfacción en el trabajo, lo que hablábamos, y las condiciones en la organización, y por otra parte, las capacidades del trabajador. Aquí, en estas capacidades se habla mucho de las habilidades blandas y las habilidades duras. Cuando hablamos de ellas, nos referimos a las habilidades duras, aquellas que aprendemos y que están relacionadas directamente con el trabajo, y las habilidades blandas, aquellas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, no directamente con habilidades del trabajo, sino con habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades para resolver problemas, y esas son necesarias en la parte laboral. Y luego dice la necesidad de la cultura, todo lo que ya vimos, ¿verdad? Esto va a influir en el trabajo. Ahora llegamos al punto del burnout, porque hasta ahora hemos estado hablando de este estrés, de las relaciones, cómo se pueden ir deteriorando, cómo se puede ir dando el trabajo, pero cuando llegamos al burnout, el burnout eh, se habla también, cuando se habla del síndrome de burnout, se habla del síndrome de la persona quemada o del trabajador quemado. Eh, si descompusiéramos estas palabras, sería como quemado fuera, ¿verdad? O alguien que se desgastó a tal punto que colapsó y entonces quedó incapacitado para seguir realizando sus tareas dentro del trabajo. Y miren qué interesante, dice, síndrome de quemarse por el trabajo o burnout es el conjunto de respuestas crecientes formado por sentimientos de agotamiento emocional, miren primero, actitudes negativas hacia los receptores del servicio y una tendencia a evaluarse a sí mismo de forma negativa, lo cual está relacionado con sentimientos de insatisfacción con el puesto de trabajo. Ahora, vayamos viendo algunos puntos interesantes desde el inicio. Uno de los aspectos más interesantes del burnout es que cuando habla de estas respuestas crecientes, habla que no llegan de golpe, sino que van llegando poco a poco de una forma que no se siente cómo está sucediendo.
Es un deterioro que se asemeja, dice, como cuando echan a unas ranas en una olla y luego la ponen al fuego, y la rana tiene una capacidad de adaptar su temperatura corporal a la temperatura exterior. Pues dice, aquí está habiendo un cambio de temperatura, pero se va adaptando, se va adaptando. Y de igual forma nosotros como personas, se habla mucho que el hombre se adapta muy fácilmente. Dice, ya te vas a adaptar, no te preocupes. Es que uno a todo se adapta, a todo se acostumbra. Y eso tiene parte de cierto y de razón. Pero también eso podría llevar a este síndrome de quemarse por el trabajo, burnout, porque como es tan imperceptible y va poco a poco, poco a poco, poco a poco decayendo, se va deteriorando, que no se siente y es como cuando la rana está dentro de la olla caliente y va adaptando su temperatura y temperatura hasta que llega a un punto que ya no la puede adaptar, colapsa, se desmaya primero y después se termina cocinando en el agua caliente. Y eso es lo que sucede a las personas, a los trabajadores dentro de este síndrome de burnout. También entra la parte emocional o sentimental, dice, hay un agotamiento de sentimientos, de emociones, actitudes negativas hacia los receptores del servicio. Fíjense que, por ejemplo, en la parte ministerial, han habido estudios que han hecho en Estados Unidos principalmente, donde tienen esa capacidad para hacer estudios y entrevistar, pero han encontrado que muchos de los pastores y ministros de religión están desgastados porque sienten una actitud negativa hacia las personas que están sirviendo. Si yo aquí me desvivo por la gente nunca está de acuerdo con nada, que si muy frío, que si muy caliente, que muy caliente, con nada queda uno bien con estas personas. Y eso así es. Fíjense que a mí me llama mucho la atención la, la parte de ingratitud humana y donde lamentablemente ahí todos estamos incluidos, pero debemos pedirle a Dios no manifestarlo tanto, ¿verdad? Pero la parte de ingratitud humana, que los mismos que salieron a recibir a Jesús entrando a Jerusalén con ramas y moviendo las ramas y gritando, Hosana, Hosana, y que el rey y todo lo que hicieron y que tiraban delante de él para que pasara el pollino. Esas mismas personas, semanas más tarde, estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, aquí la Biblia da una medicina o un antídoto, es la palabra, para poder reducir esas actitudes negativas hacia los receptores. Y la Biblia menciona y dice, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo de todo corazón, como para el Señor, dice, sabiendo que de Él recibiréis vuestra recompensa. Entonces, cuando nosotros entramos en ese círculo, decir, bueno, yo voy a servir a estas personas, si me pagan mal, no importa. Si son mal agradecidas, no importa, porque yo no lo estoy haciendo solamente para ellas, sino que como dice la Biblia, lo estoy haciendo primeramente para Dios y de Él voy a recibir recompensa. Y ahí también podríamos agregar aquel otro versículo de Gálatas, donde dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces uno decir, bueno, yo sembré bien, y aunque tal vez esta persona me pagó mal, yo sé que en el futuro mi cosecha es bien. Y entonces todo eso ayuda a reducir esas actitudes negativas a los receptores y también a mantener una mejor actitud dentro, dentro de la parte laboral. Y otro punto también interesante de esto es que originalmente el burnout se estudiaba principalmente en las empresas de servicios, como mencionábamos al principio de esta clase. Por ejemplo, médicos, profesores, tenían relación con personas, ministros de culto, pero hoy en día se ha extendido a todas las áreas de laborales, porque el burnout ya no solo se experimenta donde hay mucha relación interpersonal, sino que también se ha experimentado en otras áreas donde no hay tanta interacción personal. Otro de los puntos también, cuando hablamos de este agotamiento emocional,
en estos estudios que yo les mencionaba de Hawthorne en Western Electric, realizados por el profesor Elton Mayo de Harvard, ellos vieron que la motivación se mantenía por esa interacción. Nos vemos mañana para jugar ajedrez después del trabajo, o nos vemos para armar un equipo de fútbol el fin de semana, una chamusca, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? O un partido de fútbol informal. Eso los mantenía motivados. Ahora miren qué interesante, porque eso también se ve reflejado en la parte de estudios. Cuando un estudiante llegaba como nuevo a un colegio o escuela, instituto, y no lograba integrarse al equipo de estudiantes. ¡Ay, viene el nuevo! El que perdió en el otro colegio. ¡Ah! Y le empezaban a hacer bullying. Entonces, ese rechazo social dentro de su área de trabajo, que en ese caso era la escuela o colegio, lo hacía sufrir un estrés que al siguiente día él no quería ir a estudiar. Hijo, levántese para ir a estudiar. Sí, ya voy. Pero él sabía que le esperaba algo negativo. Todo lo contrario, alguien que tenía una buena relación y buenas interacciones dentro de su área de estudio, decía, ah, sí, ahí voy, y porque hoy voy a ver a mi novia, porque hoy voy a jugar con los muchachos, porque hoy voy a hacer tal cosa, que lo mantenía motivado. Entonces tiene la parte emocional. Y por último, acá, miren, dice una tendencia a evaluarse a sí mismo de forma negativa. Ahora, esto es bien interesante también porque eso pasa mucho. Y no solo pasa en la parte laboral, sino que también puede pasar en la parte ministerial cuando se está sirviendo a Dios, sobre todo en, en posiciones de pastorado, por ejemplo. Y uno dice, "Ah, hay momentos en que uno puede llegar con Dios y decir, ah, Señor, ¿estás seguro que me escogiste a mí? Porque mira, realmente no te equivocaste. Y el mismo apóstol Pablo habla que él viene y le pide a Dios y le dice, mira, este aguijón de la carne que no me deja. Y Dios le da una respuesta muy interesante que sirve de antídoto y de medicina en esta parte, porque dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora eso es impresionante, porque entonces cuando nosotros decimos, Señor, yo soy débil, pero a pesar de mi debilidad, si yo voy delante de ti, pongo eso poco que yo tengo delante de ti, tú lo puedes hacer mucho. Otro ejemplo que podríamos mencionar ahí es de aquel muchacho que llevó sus panes y sus peces delante de Jesús. Era una nada para lo que ellos tenían que atender. Alimentar 5,000 personas o más con 5 panes y 3 peces. ¿Cómo iba a ser posible con una lonchera tan pequeña como la de este muchacho? Pero entonces, al multiplicarlo Dios, se logró alcanzar a cubrir a todas estas personas. Entonces, estos pasajes se convierten en un antídoto a esta parte de sentir una tendencia a evaluarse de manera negativa, porque decir, no, esta obra no es mía, esta obra es de Dios y por misericordia nos ha puesto como instrumento, pero un instrumento está en las manos de Dios. Fíjense que a mí me gusta mucho un ejemplo. Cuando nosotros vamos o podemos ir, por ejemplo, a un museo y ver una pintura y uno dice, ah, esta pintura, ah, pero es que este pintor, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno este pintor. Y uno empieza a hablar de quien hizo la obra. Hola, Uno nunca dice, buenas noches, doctor hola, Frank, gusto de saludarlo. Y hola. uno nunca dice, ¿verdad? En la parte de la obra, mira qué buen pincel, cómo pintó de bien, porque el pincel es solamente el instrumento, y realmente el que lo pintó es el pintor. Entonces, eso ayuda a reducir esos sentimientos. Ahora avancemos un poco más porque nos ha avanzado el tiempo, Pido pero la, pido quiero la ir palabra un terminando. momentito, Luis, por favor. Claro Pido que la sí, palabra doctor. un momentito. Muy bien. Sí, perdón la interrupción. Necesito que cada uno de ustedes me envíen su nombre completo y que me pongan su número telefónico, por favor.
avión de aquellos que se van a grabar. Por No, nombre de cada uno completo, sus no nombres, sus tiene buena apellidos, señal, doctor. Se le oye su entrecortado. número para que nos comuniquemos. Importante. Doctor, no se escuchó bien el mensaje, se escucha entrecortado porque no hay buena señal. Ok, No se escucha, doctor. No se preocupen, si gustan, yo le voy a preguntar bien al doctor Prem después de la clase qué era lo que quería comunicar y yo se los voy a compartir por medio del chat junto con el material de la clase de hoy. Eso le iba a decir, Por los Luisito, chats que mejor lo Sí, escriba en el mensaje, ¿verdad? sí, Porque porque no se va a creo oír. que no tiene buena señal, que Amén. no se logra escuchar. Eso vamos a hacer. Yo creo que hasta se le desconectó la señal. Bueno, continuemos entonces, porque sí, no tenía buena señal. Volvamos acá. Todavía nos falta un poco, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy con la clase. Ahora, miremos algunos puntos interesantes. Dice, desde esta misma perspectiva, el síndrome de burnout es conceptualizado a partir de tres dimensiones fundamentales. La primera es el agotamiento emocional. Miren lo que hablábamos primero. Los trabajadores perciben que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel efectivo, debido al agotamiento de la energía, de los recursos emocionales y propios. Han llegado a un punto de frustración, por ejemplo, pensemos relacionado con las herramientas de trabajo, cuando dice, "Ah, no, yo ya estoy cansado, ya cuántas veces le hemos dicho al jefe que estas computadoras son lentas, cuántas veces le hemos dicho que el sistema se cae, no hacen nada, ya llegué a un punto y ahí es donde empiezan a pensar en otro trabajo, en irse a otra empresa. Y también ahí es donde muchas personas empiezan a pensar en volver atrás en los caminos de Dios o volver atrás en el ministerio, porque han llegado a ese punto, ay, no, yo ya no sé qué hacer, sí, he hecho todo y la gente no responde y puede llegar ese agotamiento físico. Y entonces aquí también tenemos un antídoto o una medicina que la Biblia menciona y dice, él da esfuerzo al cansado, dice Isaías. Miren qué lindo. Y multiplica las fuerzas, dice, al que no tiene ninguna, dice. Aún los muchachos, dice, aquellos que están llenos de vigor y energía, se fatigan y se cansan. Los mancebos, eh, ahí me corrigen bien el versículo, dice, tengo mala señal. pero los que esperan en Jehová, dice, multiplicarán sus fuerzas como las águilas, dice. Correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso viene a ser el antídoto, ¿verdad? La medicina para este primer punto. Tengo mala señal, no sé si me escuchas. Sí, doctor, tiene mala señal. Le hablaba con ellos Ok, que tengo al mala final. señal. Te mandé un mensaje a tu WhatsApp para que se los digas, por favor. Muy bien. Ok, estoy perdiendo la señal. Por favor, te mandé un mensaje para que se los digas. Con todo gusto. Gracias. Continúa, por favor. Perdón. Vaya, Perdón la doctor, no tenga interrupción. pena. No se preocupe. Gracias. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora pasemos al siguiente punto y vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. El segundo es la despersonalización. Dice, desarrollo de sentimientos y actitudes de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo, quienes son vistas por los profesionales de forma deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva a que se les culpen, a que se les culpen de sus problemas. Ahora esto es bien interesante porque fíjense que esto le pasa mucho a los médicos, a los doctores. A veces los doctores salen para dar un diagnóstico a los familiares. Le dicen, ah, sí, mire, no sé, pero, su paciente se va a morir en 2 meses. Y lo dicen así de una forma tan fresca, no tienen el tacto. Hay una deshumanización al trabajo que están realizando
porque están tan acostumbrados a verlo, porque han pasado por tantos casos difíciles, porque han llegado a esta parte de agotamiento emocional y porque también muchas veces no han sabido manejar sus emociones, porque en algún momento eh, se, se puede haber un, un manejo inadecuado de emociones, ¿verdad? Ver a un paciente que está en una condición terminal, yo como médico sentiría triste, ¿verdad? Alguien que yo lo he atendido durante muchos años, que lo conozco, conozco a su familia y de pronto resulta con un diagnóstico, me va a afectar, o al menos así lo pienso, pero él tiene que seguir trabajando. Entonces, aquí no se trata de, de reprimir las emociones, sino de canalizarlas de una forma correcta. Por ejemplo, cuando hay una pérdida eh, personal, el fallecimiento de un amigo, un familiar, alguien cercano, nosotros no podemos pretender eliminar los sentimientos, sino que lo que debemos hacer es canalizar esos sentimientos de forma correcta. ¿Y cuál es la forma de canalizar esos sentimientos? Bueno, número uno, llorar, porque yo me recuerdo, fíjense que yo he contado muchas veces esa anécdota de hace muchísimos años, varios años. Yo terminé con una novia que tenía y yo terminamos mal. Y por haber terminado mal, yo dije en ese momento, esta tal por cual. No dije un insulto, pero sí dije algo feo acerca de ella. Pero no lo quiero repetir, ¿verdad? Dije, esta tal por cual. No merece que yo derrame una lágrima por ella. Dije, que así lo hemos oído, ¿verdad? Y dice, hasta hay una canción, ¿verdad? Dice que los hombres no deben llorar por el amor de una mujer, ¿verdad? Y entonces vine yo y me tragué el sentimiento. Y al tragarme el sentimiento, dije, yo no voy a llorar por esa infeliz. Ya dije algo, ¿verdad? Pero me tragué el sentimiento y tuve una mala canalización del sentimiento y entonces se ha hablado que uno puede estar atado, puede estar vinculado a una persona, no solo por sentimientos positivos, sino también por sentimientos negativos. Y entonces lo correcto ahí era llorar, porque era una ocasión que ameritaba llorar y desahogarse, enojarse, enfurecerse, hacer como hacía don Ramón en el programa de Chespirito, tirar el sombrero al piso, brincar sobre él, patalear. Y eso es un desahogo, esa es una correcta canalización de los sentimientos. Entonces, a nivel laboral, nosotros deberíamos de hacer lo mismo con los sentimientos. Y yo me recuerdo que llegó un momento en que escuchando una prédica hablaba de las bienaventuranzas y decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y eso se me hizo rema en ese momento. Se me hizo vida esa palabra. Yo dije, esta es la clave. Y ese es el antídoto, canalización correcta de los sentimientos. Yo me recuerdo que me fui a mi cuarto y me puse a llorar, lo que no había llorado en ese momento. Y lloré, y cuando yo empecé a llorar, empecé a sentir que me salía algo, que fluía y me iba liberando. Entonces, debemos canalizar los sentimientos de manera correcta. A veces nos enojamos y tenemos que enojarnos, y por eso la Biblia también dice, airaos, dice. La Biblia no dice, reprime la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces a veces uno está, ¿verdad? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa a fulano? Hablamos al rato. Ah, es porque está. A mí así me pasa. Yo prefiero no hablar cuando estoy molesto. Hablamos al rato. Para no terminar uno diciendo cosas que no van a ser de edificación, ¿verdad? Ni de bendición, pero uno está exteriorizando ese sentimiento. También a veces hablar con las personas, expresar sentimientos, decir estoy molesto, decir te quiero, decir te amo, decir mira, me cayó mal lo que hiciste. Esa expresión es la correcta canalización para no llegar a esta despersonalización y esta cauterización de los sentimientos. Y por último, yo creo que aquí nos vamos a quedar el día de hoy para continuar la próxima semana, es
la falta de realización personal. Y miren esto qué interesante, porque dice desilusión y fracaso en dar el sentido personal al trabajo. Se experimentan sentimientos de fracaso personal, falta de competencia, falta de esfuerzo o conocimiento, ausencia de expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada. Ahora, miren qué interesante, porque dentro del trabajo se pueden dar los dos extremos. Como siempre decimos, todo extremo es malo, porque un extremo es en el que nos podemos sentir, como dice el doctor Prem, el pitufo de Jehová, o como decía una mi amiga, la última Coca-Cola en el desierto con tapita premiada. Eso va a ser negativo, porque la Biblia dice que antes de la caída, y lo hablábamos la semana anterior, viene la altivez, dice, de espíritu. Entonces, no podemos subirnos ni creernos más, porque eso nos va a destruir. Pero el otro extremo es irnos al punto de decir, yo soy una basura, no sirvo para nada, y empezar a confesar y empezar a decir un montón de cosas que no nos hacen bien, que nos puede llevar a esta falta de realización personal. Otra de las cosas que nos puede llevar a la falta de realización personal es la comparación, porque eso también lo vemos en la Biblia. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, después de haber resucitado, va caminando con Pedro. Ahí viene Juan atrás de ellos, ¿verdad? Se les pegó, voy a ver qué bueno que vino el maestro. Y en eso le dice, Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas por donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y entonces le dice, Señor, ¿y este qué? Le dice. Pues viene la comparación. Eso nos pasa mucho en la parte laboral, en la parte de ministerio, en la parte de vida. Nos encontramos quizá a un compañero de estudios. ¿Qué tal vos cómo estás? Muy bien, vos vieras que ahora estoy importando de China, me está yendo de bien. Y en eso Apache así su alarma porque lo encontramos en el parqueo, ¿verdad? Un automóvil europeo de lujo y uno con su carro, tal vez no está a ese nivel. Esas comparaciones pueden llevar a esta falta de realización personal. Entonces Jesús le responde a Pedro y le dice, mira, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme, le dice. Y otro antídoto y otra medicina que Dios da en esta parte es en la parábola de los talentos. Porque, no, perdón, en la parábola de la viña, donde dice que salió a la primera hora y llamó a un grupo de personas y les dijo, vengan a trabajar, les voy a pagar un denario. Porque un denario era el pago, era como el salario mínimo de pago por trabajo de campo en esos tiempos bíblicos. Entonces ellos dijeron, muy bien, es un pago justo, claro que sí, estamos de acuerdo, trato hecho, jamás deshecho, y, y estuvieron de acuerdo. Pero luego llamó a otras personas más tarde y les dijo, vengan, ¿quieren trabajar en mi viña? Sí, claro que sí, vamos. ¿Y cuánto nos va a pagar? Un denario. Muy bien. Y dice que luego llamó a unos que llegaron hasta lo último. Ya solo fueron a hacer un poquito de trabajo. Y les dijo, ¿y cuánto nos vas a pagar? Un denario. Entonces, cuando llamó a todos para pagarle, ustedes se saben mejor esa parábola. Y ahorita vamos a finalizar y vamos a dejar lugar a aportaciones y que ustedes tengan. Pero los que llegaron de último vino y les pagó un denario. Entonces los de primero dijeron, qué bueno. Si a estos que no hicieron casi nada, les pagó un denario, y nosotros a ver cuánto nos va a dar. Y cuando llegó su turno, vino y les dio un denario. Y entonces dijeron, mira, ¿y qué pasa? Entonces les dice, yo les hablé y les dije un denario, y ustedes estuvieron de acuerdo. Entonces, eso nos habla que no debemos compararnos para no entrar en esa parte de desilusión y de sentimiento en el fracaso. Y hoy sí termino. Yo en una oportunidad estaba así, algo desanimado, con Dios. Y yo le decía, Señor, le decía yo, ¿de qué sirve portarse uno bien? Uno a veces trata de honrar a Dios y mira, yo he dejado de ir a las discotecas, nunca fui a una discoteca porque siempre
crecí en el Evangelio. Nunca iba a fiestas, hasta en mi iglesia no nos dejaban tener novia, porque decían que había una doctrina que decía amistad, compromiso y matrimonio. Entonces decía, no, usted no puede tener novia. Novia hasta que ya esté seguro que es la elegida y se va a casar, para no andar ahí jugando con las hojas. Y entonces yo decía, y empecé a decir al Señor, yo no hice esto y ni aquello, no tomé, no fumé. Y resulta que todos los que hicieron lo mal, después llegaron con el Señor, se arrepintieron, los perdonó, y ahí están bien bendecidos y más que yo. Y yo le decía al Señor, Señor, realmente vale la pena serte fiel, le decía yo al Señor. Y hablaba yo al Dios un día así, siendo molesto y frustrado. Realmente vale la pena ser fiel, decía yo. Mira, Pedro, le dije yo, te negó, habló malas palabras, salió huyendo, y después fue uno de los primeros que fuiste a buscar cuando resucitaste. Y Juan, que fue fiel, que estuvo ahí, y, y, y casi recibieron lo mismo. Le decía yo al Señor, así un poco frustrado. Entonces, cuando Dios habla, y Dios tan lindo porque habla a nuestro corazón muchas veces, me recuerdo que me habló y me dijo, ¿cómo murió Pedro? Según la tradición y la historia judía. Murió crucificado de cabeza. ¿Y cómo murió Juan? Pues lo último que se sabe de Juan es que Dios lo, lo arrebata o lo traspasa para ver toda la revelación del tiempo final en el Apocalipsis. Y entonces me dejó callado y me volvió a preguntar, ¿vale la pena ser fiel a Dios? O sea, ¿vale la pena hacer las cosas? Deja de compararte, deja de ver a la par, deja de ver aquel ministerio que avanza más, aquel trabajador que hizo más, aquel que hizo todo, porque todos tienen su tiempo y todos tienen su propia satisfacción en Dios. Y entonces todo eso, miren, nos va a ayudar a reducir, no solo en la parte secular, ese síndrome de burnout, sino también en la parte ministerial, una vida más tranquila, más sentada. Otra vez, volvemos al pasaje que hablábamos al principio. Todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacedlo no para los hombres, sino como para el Señor, sabiendo que de Él recibiréis vuestra recompensa. La gente te pagó mal, no importa, Dios te va a pagar bien. Solo espérate a su tiempo. Pero es que aquel tiene más que yo y todo. No todo es material. Hay cosas que pueden llenar más. Y hoy sí termino con esto. Miren, a mí no se me olvida. Mis abuelos eran de San Marcos. Y en San Marcos, me recuerdo yo que mi abuelita eh, vendían de aquellos tamalitos, así, de aquellos gorditos de maíz, no sé cómo le llaman en otros países, para los hermanos que están en otros países. Pero ella venía y los hacía rodajas para hacerlos así más delgaditos y los echaba a un comal de fuego a tostar. Ya cuando estaban bien tostaditos, habría un queso artesanal de hoja que lo envolvían en hoja. Y entonces agarraba queso y les ponía encima. Y entonces el queso se derretía. Luego los ponía en un plato y servía un chirmol. Chirmol es aquí en Guatemala, aquel que hacen con tomate machacado, cebollas, perejil o cilantro, no sé, no me sé bien la receta, y algún picante, ¿verdad? Como chiltete o algo. Y entonces agarraba los tamalitos, le echaba un poco de chirmol, y entonces a mí no se me olvida que nos servía, ¿verdad? Para la cena, vengan a cenar. Yo agarraba ese tamalito tostado con queso de hoja y chirmol, y lo mordía así, hasta tronaba, y con una tacita de chocolate con leche en un vasito así de barro. Y miren, eso es un manjar, es una delicia, pero lo que les quiero decir con esto es que nosotros podríamos estar comiendo eso y otro quizá podría estar en un hotel 5 estrellas comiendo un gran banquete y no tener el nivel de satisfacción y de disfrute
que nosotros podríamos tener con esa sencillez. Y eso habla eso, de no compararnos y de ser felices con lo que tenemos.